A su nombre le damos gloria a Dios. Amén, hermano. Qué bueno es y qué agradable es estar en la casa del Señor, poder descansar en su presencia y poderle también dar lo que a Él le agrada, que es ofrendas de alabanza, de adoración, de fruto de labios que reconocen y confiesan su nombre. Amén, hermanos. Corazones agradecidos que haciendo un alto en sus quehaceres, en sus deberes, eligieron este tiempo para hacerlo tiempo del Señor y venir a reunirnos en este pequeño aposento que el Señor nos ha dado para aquí poder celebrar este encuentro solemne, un encuentro de fe, un encuentro en el Espíritu, porque creemos lo que dice la palabra: donde estén congregados 2 o 3 en su nombre, en medio de ellos estoy yo. ¿Cuánto le creen al Señor? Amén. Amén. Él está aquí. Él es el centro de esta reunión. Él es el motivo de esta reunión. Hoy día estamos reunidos aquí porque hemos venido a honrarle, hemos venido a alabarle, a adorarle, pero también hemos venido a escucharle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para esto vamos a darle la oportunidad a nuestro Señor que nos hable en esta noche desde su palabra. Amén. Amén. Para eso yo les invito que puedan abrir la Biblia en esta noche en el libro de los Salmos y ubicarnos en el capítulo 37. Salmos capítulo 37 y ubicarnos en el versículo 5. Si estamos en la cita, podemos decir un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a lecturar la bendita palabra del Señor, hermanos. En el Salmos capítulo 37, versículo 5. Palabra de Dios que la leeremos, hermano, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Escrito está: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Palabra de Dios. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En este hermoso salmo, hermanos, que acabamos de lecturar, la palabra nos invita a poder hacer un ejercicio de meditación y reflexión para poder aplicarla correctamente en nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios para nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios en nuestras vidas cambia nuestras vidas. Y mientras más y mejor la conozcamos y la entendamos, más eficaz será. Y así, de esa manera también, nuestra vida se perfeccionará. Este salmo, hermano, que acabamos de leer, nos invita a apreciarla en 3 pasos de fe para poder alcanzar
la respuesta de esta promesa divina. Porque este salmo es una promesa divina. Nos dice, encomienda a Jehová tu camino. Nos dice, confía en Él. Y nos dice, Él hará. Por eso enfoquémonos en 3 pasos de fe. Siendo el primer paso que tendremos que dar es cuando nos dice, encomienda a Jehová tu camino. O sea, lo primero que nos pide esta promesa es que yo encomiende a Jehová mi camino. Segundo paso, me dice la palabra, confía en Él. Que confíe en Jehová, que confíe en Dios, que le encomiende mi camino, seguidamente que confíe en Él. Y tercer paso, me dice que Él hará, que espere, que me encomiende a Jehová, que confíe en Él y que espere que Él hará lo que yo he encomendado en el Señor. Tratemos de reflexionar, meditar en estos 3 pasos para poder aplicarla correctamente en nuestras vidas. El primer paso, encomienda a Jehová tu camino. Lo primero que debemos entender, hermano, es que como buenos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, según Romanos 8:14, guiados por el Espíritu de Dios, vamos a aprender a encomendar nuestra vida, nuestros caminos en el Señor. Esto significa que vamos a aprender a poner, a someter nuestras vidas, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras decisiones en las manos del Señor. Los planes y propósitos de Dios para nuestra vida, la Biblia dice que son perfectos. Son mejores que los nuestros. Los planes y propósitos que Dios tiene para su vida, de cada uno de ustedes y para la mía también, son mejores que los que yo pueda tener para mí, que los que usted pueda tener, anhelar para usted. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de vosotros, que no son pensamientos de mal, sino de paz y de bien. Amén, hermanos. Amén. Esos son los pensamientos, los deseos de Dios para cada uno de nosotros. Son perfectos. Son mejores que los nuestros. Porque Él lo sabe todo. Él sabe por dónde y cómo debemos caminar. Nosotros muchas veces nos equivocamos y tenemos que salir del error y encaminarnos por el camino que es correcto. Pero Dios nunca se va a equivocar. Amén. Tenemos entonces que aprender a someter en Dios nuestros planes, nuestros propósitos,
nuestros sueños, nuestros deseos, para así poder caminar en la voluntad de Dios. Mientras no aprendamos a someternos en la voluntad de Dios, a caminar conforme a la voluntad de Dios, no estaremos caminando en los caminos del Señor. En tanto todavía permanezcamos caminando en nuestros deseos, en nuestra voluntad, en nuestra opinión, en nuestro parecer, no vamos a estar caminando en la voluntad de Dios, sino en nuestra voluntad. Por lo tanto, no estaremos caminando en los caminos del Señor, sino en nuestros caminos. Y en Jeremías mismo, en Isaías, el Señor nos dice: vuestros caminos no son como mis caminos, ni vuestros pensamientos son como mis pensamientos. Y entiendan que mis caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros caminos y que vuestros pensamientos. Son mejores. Porque nuestros caminos nos vemos nosotros acá con los ojos naturales, limitados, normales. Mas Dios desde el cielo tiene un mejor panorama, ve el pasado, el presente y el futuro, y tiene más autoridad para decirnos por dónde debemos caminar, por dónde no debemos caminar, cómo debemos caminar y cómo no debemos caminar. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén, hermano. Segundo paso que nos pide este salmo es: confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino. Ahora confía en Él. Usted toma la decisión de someterse, de poner. El caminar es tu futuro, tus anhelos, tus metas, en la plena decisión y voluntad de Dios, creyendo que su palabra dice que son mejores que los nuestros. Y ahora, ¿quién nos pide? Ahora, confía en Él. Confía en que lo que Dios te ha dicho es bueno. Confía en Él significa ahora, espera. Cree y espera. Confiar en Él es tener fe en su carácter, en su amor y en su poder. Su carácter santo, fiel, que no miente, que cumple lo que promete. Su amor, que Él siempre va a querer y quiere lo mejor para nosotros. Y su poder, que para Él no hay imposible. Lo que es difícil para nosotros es posible para Dios. ¿Cuánto le creen, hermano? Eso es confiar en Él. Amén. Amén. Creer que Él siempre va a obrar para nuestro bien. Amén, hermano. Hemos leído Jeremías 29:11, que dice: sus pensamientos no son de mal, sino siempre de paz y de bien para nosotros. Confiamos en que siempre Él va a obrar para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: aun cuando nos pase cosas que pareciera que nos están sucediendo, cosas desagradables, cosas que podemos llamarlas malas, pero Romanos 8:28 dice que para los que amamos, para los que confiamos en el Señor, todas las cosas que nos sucedan, buenas o malas, agradables o desagradables, todas las cosas que nos ocurran nos ayudarán para bien. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios.
su nombre. Gloria a Dios. Confiar en Él es decirle que creemos en su palabra. Amén, hermanos. Amén. Porque la promesa la estamos leyendo de su palabra. Este Salmos 37:5, estamos recogiendo esta promesa bíblica de su palabra. Y nosotros le estamos creyendo a su palabra. Cuando confiamos en Él, le estamos diciendo que estamos dispuestos a esperar. Amén. Que Él nos va a cumplir lo que nos ha prometido. Amén. Tercer paso que nos pide este salmo, cuando en el primero que nos pide, encomienda a Jehová tu camino. Segundo paso, confía en Él. Y el tercer paso que nos dice, Él hará. Él responderá. Significa que Dios va a responder. La confianza que tú has puesto en Él. Él responderá conforme a su voluntad, en el tiempo y en la forma, según Él determine, hermanos, para que sea la mejor respuesta para nosotros. Él es nuestro Padre. Un padre de familia a su hijo, Jesús puso este ejemplo. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará piedra? O si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. Ustedes, siendo hombres malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará las mejores cosas? ¿Cuánto le creen a Dios, hermano? Amén. Amén. Así que Dios nos va a dar, hermano, lo mejor, lo que es mejor para nosotros, lo que nos conviene, lo que necesitamos. Santiago, respecto al pedir, nos explica. Muchos hijos del reino no reciben porque no piden. Otros no reciben porque piden mal. Porque muchos piden para gastar en placeres y deleites. Están pidiendo bendición de lo alto para irse de turismo, para irse de paseo, para armar un gran cumpleaños, una gran fiesta, para vanidades. Y Dios sabe que eso, más que bien, nos va a hacer daño. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 en adelante, nos dice la palabra que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido. Queremos tener certeza que vamos a tener lo que le pedimos a Dios. Hay que pedir conforme a su voluntad, para las cosas justas. Amén. Ningún padre le va a dar a su hijo cigarro para comprar cigarro. Aquel padre que le atiende esa petición a su hijo porque no lo ama. Aquel padre que, siendo creyente, la hija le pide o el hijo le pide para irse a una discoteca, sabiendo lo que hay en las discotecas y tantas formas de fiestas. En vez de hacerle un bien, le está haciendo un daño. Ese padre, esa madre no ama a su hijo, no ama a su hija, porque la está mandando a la perdición. ¿Aló? Pues no, le va a dar lo mejor, la mejor respuesta, una corrección. No me pidas eso, hijo. Como si tú me estuvieras pidiendo que te dé veneno y te voy a dar veneno.
a su nombre. Él hará significa que también aceptamos y nos sometemos a la respuesta que Él nos dé. Su respuesta muchas veces va a ser no lo que pedimos, sino lo que Él sabe que es lo que necesitamos. No cuánto pedimos, porque Él conoce todavía cómo estamos en nuestra conducta y comportamiento y sabe que no lo vamos a administrar bien y nos va a dar medidamente. Si no, usted dígame, a ver, a un pequeñito en su casa, usted no le va a dar 10 soles. Usted le da un solcito para que se compre por ahí algo dentro de esas limitaciones. Pero a su hijo joven ya de 17 años, ya no le vas a dar un solcito, porque sabe que él es más prudente y que lo va a utilizar en unas cosas que son acorde a su edad. Dios nos conoce, sabe nuestros pensamientos. Aunque no le confesemos, no le declaremos, tan solamente le pedimos, pero Él lo sabe. Y menos todavía si queremos mentirle. Porque el que cree que puede engañar a Dios, a sí mismo se engaña, dice la Biblia. Entonces Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad santa, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero de que nos va a responder, nos va a responder. Porque aquí está la promesa. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Queremos presentar 3 ejemplos bíblicos de 3 personajes bíblicos que nos muestran los resultados y que es bueno confiar en Jehová nuestro camino, para que sea nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo, porque el mejor ejemplo siempre lo vamos a tener aquí en la Biblia. Primer personaje bíblico que decidió encomendar su camino, su caminar a Dios. En el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Abraham. Leamos en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Recojamos de ese personaje lo que corresponda ahora a nosotros aplicar en nuestra vida. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, quiere decir hijo, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si la puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí vemos, hermano, aplicándose ese salmo en la vida de Abraham. Abraham, ante este encuentro con Dios y al recibir su palabra, está diciendo el texto que Abraham le creyó a Jehová. ¿Cuándo le creen a Jehová? Amén. Amén. Dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe y que todos los creyentes somos hijos del creyente Abraham, hijos de la fe. Así que estamos en la misma línea y debemos aprender de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Abraham le creyó a la promesa que le hizo Dios por un hijo, y el resultado fue: Dios le dio a Isaac. Amén. La promesa tuvo que esperar 25 años para cumplirse. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Y a veces nosotros nos molestamos, o a veces dejamos de creerle a Dios cuando le pedimos algo y no recibimos las cosas inmediatamente o en el tiempo que nosotros queremos. Abraham tuvo que esperar 25 años contra todo razonamiento y lógica, conservar su fe, no dudar, no caer en incredulidad para no matar la promesa. Porque muchas veces las promesas de Dios, hermano, se hacen nulas cuando nosotros mismos, hermano, las envenenamos con la duda y con la incredulidad. Dice la Biblia en el Génesis 12:4 que Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa que iba a tener prole, que iba a tener un hijo, que iba a tener hijos, que iba a tener descendencia en multitud como las estrellas del cielo. A esa edad de 75 años, donde ya Abraham se consideraba en una edad que ya no era para engendrar, con una esposa al lado, Sara, que también era anciana y era estéril. Pero Abraham le creyó a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Según Génesis capítulo 21:5, cuando Abraham cumplió 100 años, recién vio alumbrar la promesa. Él supo confiar en Dios y supo esperar que Dios lo hiciera en su tiempo y que lo hiciera de la manera que Dios tenía planeado hacerlo. ¿Aló? Amén. Y Dios quiere que aprendamos de esa fe que estaba en Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes? Tu fe en Dios te va a llevar a ese título de ser llamado amigo de Dios, amiga de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. De nosotros depende, hermanos. Amén. Dios va a hacer lo suyo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Amén. Y Abraham vivió 165 años. O sea, no solamente le cumplió la promesa, no solamente le dio el gozo
de tener el hijo, el heredero, que era tanto su preocupación de Abraham, sino que le regaló 65 años para que Abraham disfrutara ese hijo, disfrutara esa promesa. Amén. Segundo personaje bíblico, ya en el Nuevo Testamento, que nos muestra lo mismo, que también llegó el momento que en su caminar en esta vida, cumpliendo su misión, sus propósitos y planes diseñados por Dios para él, hubo un momento en donde le tocó experimentar un momento de turbación, un momento de oscuridad, un momento de indecisión, de seguir o no seguir el camino que le estaba señalado. Y él tomó la decisión de ir a consultar a su padre si era el camino correcto, si debía seguir ese camino o de repente no era el camino. Esta historia está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 42 y 43, vamos a leerlo. San Lucas, capítulo 22, versículos 42 y 43. Vamos a leer aún del versículo 39, hermanos, para estar en todo el contexto. San Lucas, capítulo 22, versículo 39 en adelante, dice la palabra: y saliendo, se fue como solía hacer al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Quién es el personaje, hermanos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién es el personaje? ¿Puede decirlo más fuerte para que escuchen todos? Jesús. Jesús. Versículo 41. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Qué debemos hacer, hermano, cuando estamos así en momentos difíciles, de dudas, de temores, de tener que tomar decisiones? ¿A dónde debemos ir a buscar la mejor decisión? Hacer lo que Jesús hizo. Se fue a orar de rodillas a Jehová Dios su Padre, que también es tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y comenzó a orar, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús, el Hijo de Dios, habiéndose despojado de toda su divinidad y habiéndose hecho semejante, dice, a nosotros, sintió
las consecuencias de ese camino de sacrificio y el sacrificio final a donde tenía que llegar, por amor a ustedes, por amor a mí, por amor a todo el mundo, para Él pagar el precio que debíamos pagar nosotros por nuestros pecados, desobediencias y rebeliones. Humanamente, cualquier ser humano llegaría un momento en esas dificultades de razonar. ¿Y por qué yo tengo que pagar por Henry? ¿Por qué yo tengo que pagar por Juana? No es lo justo que cada uno de ellos pague lo que tienen que pagar. ¿Por qué he tenido que despojarme de lo que soy para hacerme como uno de ellos y tomar su lugar? Lo que voy a recibir es doloroso y va a tomar un proceso, un tiempo. No es que alguien que le ponen una pistola en la sien y le disparan seguidamente 3 balazos y queda inconsciente y ya murió. Iba a padecer. Entonces, angustiado él, dice la Biblia, se fue a ese monte de los olivos, donde solía siempre ir a orar, a conversar con su padre. Jesús, en el Getsemaní, encomienda su camino a la cruz en las manos de Dios. Porque había otro camino que escoger. Cuando él le dice, Padre, en otro evangelio le dice, yo sé que para ti todo es posible, que tú puedes cambiar el plan que tienes, este plan al cual me has enviado, yo sé que para ti es posible, si tú quieres lo puedes cambiar, le dice. Me puedes hacer librar, me puedes hacer pasar de que yo no tenga que tener que probar este trago amargo que simbolizaba todo el sufrimiento, el padecimiento que iba a sufrir él hasta cuando llegue en la cruz y se entregue por nosotros. Padre, yo sé que tú lo puedes cambiar. Tú puedes hacer que sea de otra manera. Pero él a continuación dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo has establecido. Yo sé que hay otro camino para llegar, pero yo no quiero irme por otro camino que no sea por el camino que tú has trazado. ¿Qué hace el Padre? El Padre se mantiene firme en el plan de redención, que ese era el único camino para llegar a la redención de la humanidad. Y por lo tanto, ¿qué hace? Desde el cielo envía un ángel mensajero para fortalecerle, para darle fuerzas, a fin de que el Hijo de Dios no se vaya por otro camino, sino sigue el camino conforme al plan y propósito que Dios había diseñado para él. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Y así Dios tiene su plan y su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y es importante
que así como Jesús se sometió al Padre, renunciando a pedir otro camino, sino aceptando el camino que Dios había diseñado para su vida. Y vemos el resultado gracias a que Jesús llegó por ese camino diseñado por Dios a la meta de la cruz, y ahí Él triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás y nos dio la restauración de la vida eterna y la salvación de no ir a la condenación. Se cumplió el plan y el propósito de Dios en la vida de Jesús, porque Jesús decidió someterse al camino de Dios, a la voluntad de Dios, renunciando a otro camino, renunciando al camino de Él, de como ser humano que podía haber escogido. Eso aplicarlo en nuestra vida muchas veces nos va a costar. Va a ser difícil tener que tomar la decisión de caminar en el camino de Dios, renunciando a nuestros caminos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces va a ser difícil, nos va a costar, a veces hasta nos va a doler tener que caminar en la voluntad de Dios, renunciando a la nuestra. Si ahora me has entendido, dale una ofrenda de palmas al Señor. Ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se ha ido, aparece un tercer personaje. Para ejemplo, porque hay otros, que también en algún momento se encuentra, como quizás muchos de nosotros, caminando en sus propios caminos, pero tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús cambia su camino, como ha ocurrido con usted y conmigo. Andábamos en nuestro propio camino, y el día que tuvimos, si lo has tenido, un verdadero encuentro con Jesús, Jesús cambió tu camino. Ya no caminas en el camino que caminabas antes, ahora caminas en el nuevo camino que Jesús te ha trazado. Este tercer personaje, según la Biblia, es el apóstol Pablo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 22, en esta hermosa historia de la conversión del apóstol Pablo, que tiene que ver con la conversión de todo creyente, que tiene que ver con su conversión, que tiene que ver que ese encuentro que tuvo Jesús con Pablo, también en algún momento lo ha tenido contigo. Pero la pregunta, la meditación, la reflexión que tendremos que hacer hoy es: ¿cómo reaccionó Pablo y cómo estamos reaccionando nosotros después de haber tenido ese encuentro con Jesús? Vamos a Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 22, será suficiente. Amén. Voy a dar lectura, hermanos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida después predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que nos asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pregunto, Pablo caminaba en un camino llamado el camino de la religión, pero desde su encuentro con Cristo
Pablo se encontraba ya caminando en otro camino, en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, a este gran apóstol, Pablo, llamado el apóstol de la fe, que se encontraba caminando justamente en ese camino que le marcaban, que le señalaban los religiosos de su tiempo, cuyo propósito y plan de Pablo y los religiosos era perseguir a los discípulos del Señor, perseguir a los cristianos, maltratarlos, llevarlos y meterlos presos, hacerlos que renuncien a su fe. Jesús le sale al encuentro en revelación, como en su momento Jesús también nos salió al encuentro en revelación, haciéndonos ver el camino por donde estamos caminando, como le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es estar hincando, haciendo sufrir a mis hermanos. Así nos encontró el Señor, caminando en caminos que eran en contra de la voluntad de Dios. Pablo en ese momento cree y reconoce y acepta a Jesús como su Señor, como lo hemos hecho nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A partir de ese encuentro Pablo reconoce a Jesús, pues porque para él esa luz radiante que le aparece y que lo ciega, para él, que era un estudioso de la ley de la Biblia, no era otra luz que la misma luz que se le apareció a Moisés, esa zarza ardiente que ardía y no se consumía, a la cual Moisés no era digno de acercarse. Pablo, rendido ahí de rodillas, de todo su señorío, de andar montado en su caballo, delante de esa luz no podía estar en pie, y menos montado en el caballo, estaba en el suelo. Él se acordó de ese pasaje de Moisés, y él entendió que esa luz, como dice Juan, la luz vino a este mundo y estaba en medio de todos los hombres. Él reconoció que esa luz era la misma luz que estuvo con Moisés, que era el mismo Señor que estuvo con Moisés, estaba ahora delante de él. Y por eso él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le está diciendo que quiere dejar el camino que estaba caminando y comenzar a caminar el nuevo camino que el Señor le señalara. Por eso en Hechos 9:6 está esa palabra que ha quedado ahí impregnada y que debe ser siempre nuestra devoción de fe delante del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le está diciendo: Señor, renuncio a hacer mi voluntad, renuncio a estar haciendo lo que a mí me parecía que estaba bien. Mejor enséñame, háblame, guíame. Yo ahora quiero hacer tu voluntad. Es lo que Pablo le está diciendo al Señor. De allí en adelante vemos a Pablo caminando en el camino que le señala Jesús. Leímos aquí en este pasaje, capítulo 9, versículo 15-16, cuando acá el Señor le dice a Ananías: ve, porque este Pablo es un instrumento escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, y aún para los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cuánto le va a ser necesario padecer por mi nombre. Ya Jesús
le había trazado un nuevo camino y que no iba a ser un camino fácil, iba a ser un camino duro, como él mismo lo testifica más adelante. Todas las aflicciones, toda la lucha que tuvo que pasar él. Pero ese era el camino que Jesús le había diseñado y que él lo aceptó y se mantuvo firme, fortaleciéndose en el Señor para no renunciar a ese camino, y dejó el camino pasado. Y eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros también tomemos esa decisión de Pablo, que renunciemos a los caminos pasados, a estar haciendo la voluntad de los religiosos, que significa de otros, a renunciar a nuestra propia voluntad y someternos a la voluntad de Dios. Poner nuestra plena confianza de dependencia de Dios. Dios envía un ángel cuando él se encontraba en la isla de Malta, que había naufragado toda la embarcación que lo llevaba a Pablo a Roma, donde Dios tenía planes, cuando él dijo que él era instrumento, que iba a ponerlo delante de reyes para que Pablo les predique a Jesucristo. Pero de pronto en el camino la embarcación cae en naufragio y tienen que anclar en una isla llamada la isla de Malta. Pablo orando, porque por las condiciones de la barca pareciera que ahí se terminaba el viaje, que el plan de ir a Roma no se iba a cumplir. Para Pablo quizá le parecía difícil, pero él una vez más va a aquel que tiene las respuestas, va en oración a aquel que es el dueño del plan y que él tiene la solución. Entonces en ese tiempo de oración Dios le manda un ángel que le trae la respuesta divina, anunciándole en el libro de los Hechos capítulo 27, vamos a leerlo ahorita, versículos 21 al 25, que Dios iba a hacer que el plan y propósito que tenía para el apóstol Pablo se cumpla, que un percance no iba a impedir que el plan y el propósito de Dios en la vida del apóstol se cumpla. Vamos a leerlo, hermano. Hechos capítulo 27. Y este pasaje está en los versículos 21 al 25. Aquí se encuentran, producto de una tempestad en el mar, anclados en la isla de Esparta, donde han naufragado con toda la embarcación. Y dice el versículo 21, 27, 21, libre de los Hechos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, que me hubieran oído cuando le dije no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, que estaban ahí naufragados en la isla de Malta. 22. Pero ahora os exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Pablo le está diciendo que no va a haber nadie que muera ahí, sino solamente de la nave. La única pérdida que vamos a tener es la nave. Después nadie va a sufrir pérdida ni física ni de la vida. Versículo 23 dice: porque esta noche he estado conmigo
el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios se reveló a Pablo por medio de un ángel para anunciarle que ese naufragio no iba a ser un obstáculo, que Dios iba a resolver el problema enviando otra nave en su auxilio, y que él iba a llegar conforme a los planes y propósitos de Dios hasta Roma para estar ante los César, que son los reyes, los principales, los gobernadores, para que les predicase el evangelio de Jesucristo. Entonces vemos aquí, hermano, que Pablo se cumple el plan y propósito que Dios tenía en la vida del apóstol para que esté predicándole a los reyes. Y finalmente en la vida de Pablo vemos, hermano, que Pablo termina con fe su camino acá en la tierra de paso al camino de la eternidad con Cristo. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, Pablo se despide de los creyentes, y esta despedida es para usted, para mí. Pablo se despide de los creyentes en Cristo. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6 en adelante. Dice el apóstol: porque yo sé que ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está escrito. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, aquí vemos al apóstol Pablo que se encomendó, como dice el Salmo: encomienda en Jehová tus caminos. Él encomendó su camino, su caminar, decidiendo dejar el camino antiguo y caminar en el camino nuevo que el Señor le ha trazado. Confía en Él. Él confió siempre en Dios. Dios siempre fue su ayudador, y Él hará. Dios hizo lo que se había propuesto hacer en la vida del apóstol Pablo. En los planes de Dios no estuvo, como de repente sí lo está en los de ustedes. Pero en los planes de Dios para Pablo, lo dijo bien claro, él va a padecer. En el plan de Dios era que Pablo iba a probar lo que pule la fe, lo que hace que la fe brille más que el oro, que es estimada y más preciosa para Dios. Por eso al apóstol Pablo se le reconoce como el apóstol de la fe. Vemos en su lecho de partida, hasta ese último momento, él manteniendo su fe firme. Y una fe no solamente para despedirse, sino para ir a recibir su recompensa, su premio, porque él era consciente que había peleado su buena batalla, había guardado la fe y se iba con esa victoria de no haber perdido la fe,
de no haber claudicado ante tantas circunstancias, dificultades y enemigos que le tocó enfrentar en el nuevo camino. Nada lo desanimó. ¿Qué enseñanza nos deja, hermano? Lección de vida para nosotros. Pues Dios quiere que usted sea un Pablo, que usted sea una Pablo. Jesús, cuando necesitó las fuerzas, fue a buscar la fuerza. Pablo, cuando necesitó la fuerza, fue a buscar las fuerzas. Por eso en Efesios capítulo 6 nos dice que debemos aprender a buscar fortaleza en el Señor. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Cuando te sientas débil, cuando te sientas que vas a claudicar, corre como Pablo, corre como Jesús, corre como Abraham. Y Dios va a tener la respuesta perfecta. Amén. Concluyendo, el título era Caminando en la voluntad de Dios. ¿Qué es caminar en los caminos de Dios? Acuérdense, como algo romántico, en el mismo Génesis, dice la Biblia, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto por Dios sin ver muerte. Es bueno caminar con Dios, hermano. Dios se lo llevó a él. Hay garantía. Cuando usted decide caminar con Dios, hay garantía que el Señor nos va a llevar. También dice la Biblia que Dios caminó con José a pesar de todas las cosas que le hicieron sus propios hermanos, de todas las injusticias que pasó en Egipto, pero vemos después cómo Dios cambió su lamento en gozo. Como Él le dijo al final a sus hermanos, no se preocupen, porque estaban asustados cuando estaban delante de Él. No se preocupen porque esto ya lo había preparado Dios de antemano para yo salvarlos de esta hambre que se iba a venir aquí en la tierra. Así que no fueron sus planes, fueron los planes de Dios. Dios los utilizó a ustedes para cumplir su plan en mi vida. Por lo tanto, dice la Biblia, que Dios caminó con José, que quiere decir, lo acompañó todos los días de su vida. En todo lugar donde estuvo José, Dios estuvo con José. ¿Por qué? Porque José caminó con Dios. Así que usted decida caminar con Dios, Dios va a caminar con usted. Salmo 91, le iba a empezar el servicio hoy día a la hermana ayer. Él será tu sombra. Cuando estés caminando en el día, mira, busca tu sombra. Acá está mi sombra. Así está Dios conmigo. Siempre que yo decida caminar en sus caminos. ¿Aló? El que habita al abrigo del Altísimo, si usted decide habitar bajo el abrigo del Altísimo, de la protección divina, vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y siga leyendo el Salmo 91, toda la promesa que tiene el Señor. Así que, románticamente tenemos ahí. En Enoc, la promesa que nos vamos a ir para arriba con el Señor. Si decidimos caminar firmes en los caminos de Dios. Y como José aquí en la tierra, le pasaron tantas cosas mal, pero como dice también de Job, el libro de San Judas, mirad cuán misericordioso es Dios, que el postrer estado de Job fue 10 veces mejor que el primero. Al final, Dios nos va a hacer pasar cualquier circunstancia difícil, pero siempre va a haber un final feliz para los que caminan con Dios.
Entonces, hermanos, caminar en la voluntad de Dios es caminar con Dios. Y caminar con Dios estamos viendo. Nos garantiza irnos a caminar la vida eterna con Él y caminar acá con Dios. En medio de los problemas, alguien decía, yo prefiero tener 1000 problemas, pero tener a Dios, que no tener ni un problema y no tener a Dios. Qué triste es para una persona no tener a Dios. Mejor que vengan los problemas y que nunca me falte Dios. Hay camino del hombre, como hemos visto, hermanos, y hay camino de Dios. Hay camino del hombre que al hombre parecen buenos, pero su final son caminos, es fin de muerte. Pero hay camino que es el camino de Dios, que vino acá a la tierra y nos dejó su huella marcada y nos dijo, yo soy el camino. Y ese es el camino que tenemos que caminar. Yo soy la verdad y soy la vida. El otro camino te llevará a la muerte, a la perdición. Pero el camino nuevo que Jesús te ha mostrado, se te ha revelado como a Pablo, ese te va a llevar a la vida eterna. Abraham, Jesús y Pablo, hemos visto, caminaron y siguen caminando en los caminos de Dios. Nosotros tenemos que tomar firmemente esa decisión, hermano. Así como Abraham, así como Jesús, como Pablo, tenemos que tomar nuestra decisión de renunciar a nuestros caminos y someternos, como Pablo, a caminar en el camino que Dios nos ha señalado. A caminar en el camino que el Señor nos ha marcado. Y que ese camino es el camino que nos ha señalado Jesús y que nos lo ha dejado aquí señalado en su palabra. Que tus caminos, que son tus planes, que son tus propósitos, encajen en los planes y propósitos de Dios. Entonces tus caminos, hermanos, estarán compenetrados con los caminos de Dios. Te encontrarás como José caminando con Dios y Dios contigo. Te encontrarás como Enoc caminando con Dios y serás traspuesto con Dios. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Y hoy le puedas pedir al Señor que en esta reflexión hoy te lleve a meditar. Señor, ¿cómo he estado caminando? ¿Cómo estoy caminando? ¿Estoy caminando verdaderamente tu camino? Examíname, oh Dios. ¿Estoy haciendo tu voluntad? ¿O todavía estoy poniendo mi voluntad por encima de la tuya? Hoy me has hablado, hoy me has enseñado que tu voluntad es que camine en tu camino, porque tus caminos me prometen bendición y vida eterna. Tus caminos son mejor que mis caminos. Tus caminos son perfectos. Mis caminos muchas veces van a tener errores. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino.
Alúmbrame, Señor, con tu palabra. Alúmbrame el camino por donde debo caminar. Yo voy a buscar ese camino y sé que lo voy a encontrar porque tú lo has puesto en mis manos. Te prometo que voy a leer la Biblia todos los días, buscando la luz del camino que tú quieres que yo camine. Corrígeme cuando tenga que ser corregido. Exhórtame cuando tenga que ser exhortado. Pero no me dejes desviarme, ni a diestra ni a siniestra. Como se lo dijiste a Josué, que camine derecho, que camine en tu ley, en tu palabra, y así estarás tú conmigo, para que nadie me haga frente, para que donde quiera que yo vaya, tú estés conmigo. Quiero caminar contigo, Señor, para saber que tú estás conmigo. Quiero hacer tu voluntad, oh Dios, y no la mía, porque tu voluntad es santa, agradable y perfecta. Y eso es lo que tú quieres y lo que yo también quiero para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, a su precioso nombre. Regálale un nombre de palmas al Señor. Dios los bendiga. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias.